no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Primero daros las gracias a vosotros que hemos intentado buscar este espacio desde hace ya tal vez más de un año o algo así. Y me es de mucha alegría estar aquí, poder abrir mi corazón, que la verdad siempre pienso cuando tengo la oportunidad de compartir la historia, le llamamos la historia de amor que Dios ha hecho en nuestra vida y que sigue haciendo. Si yo me la guardo para mí es como un regalo que se queda dentro de mí y que se pudre, porque esto está para el mundo. Entonces, la verdad que primero eso, daros las gracias y segundo, pues, no sé, en mi corazón está ofrecer este momento, ofrecer esta charla por las personas que están experimentando sentirse solas o sentir que nada tiene sentido, que como una enfermedad, como este sufrimiento, ¿por qué? Y realmente me siento muy afortunada de poder compartir, pues eso, la historia que Dios ha hecho con nosotros, porque dentro de todo lo que hemos vivido, muchísimo, lo que ha ganado es el amor, la misericordia, la paz y hasta la alegría dentro del sufrimiento. Y vamos, que cuando uno está viviendo una etapa de la vida que todo está fluyendo de maravilla y estás feliz, pues qué bien, ¿no? Y es casi que tienes que estar feliz. Pero luego cuando puedes estar ante un hijo que se está muriendo repetidas veces al día, varios meses, y te encuentras hasta con felicidad, yo puedo ver para atrás y me sorprendo de ver con la gracia que Dios nos ha permitido vivir nuestra historia. Entonces, pues bueno, voy a contar un poco, voy a escoger lo que voy a contar porque es muchísimo y podríamos pasar el día entero aquí hablando, siempre tenemos que escoger. Voy a hablar en plural porque aunque Juan Pablo, mi marido, no esté aquí, siempre lo hemos vivido en la misma carne porque Dios nos regala ser uno y ese es para empezar el regalo más grande que Él nos regala, que es nuestro matrimonio. Tenemos 4 hijos en la tierra y 1 en el cielo y fuimos novios por 8 años y medio, desde que yo tenía 15 años y él 14, la verdad que muy niños, pero Dios fue muy bueno y nos unió desde una edad muy temprana y luego llevamos ya, me parece que son, 12 años de casados. 12 años de casados, somos guatemaltecos y venimos a vivir a Madrid hace 7 años aproximadamente, cuando nuestro primer hijo cumplió 4 meses. Nos venimos porque mi marido es médico y quería sacar el MIR aquí en España para sacar la especialidad y pues nos venimos a vivir acá. Al principio un poco difícil porque estábamos tan lejos de la familia, pero desde un principio Dios empezó a proveer de personas muy cercanas a Él que empezaron a volverse nuestra familia acá y así empieza nuestra historia viviendo aquí en Madrid. Luego nos fuimos a vivir a León porque ahí es donde él empezó a sacar su especialidad de anatomía patológica. Ahora ya es anatomopatólogo, ya trabaja en un hospital aquí en Madrid, pero entonces él estaba formándose y estábamos muy bien en todo sentido de nuestra vida. Una casa preciosa, 2 hijos sanos, todo muy bien. Entonces voy a contar ahora un poquito la famosa historia de Pedro, que es lo que Dios nos regala, ¿no? Y es de lo que muchas veces Andrea quisiera cambiarlo, Andrea quisiera correr pero no. Pero es gracias a esa vida de este hijo que Él nos regala, que es un privilegio tenerle con nosotros y poderle abrazar y besar, que hoy estoy aquí sentada, ¿no? Cuando, como conté, que pues el embarazo y todo fue fenomenal, nació, vamos, perfecto. Desde un principio que él nació, yo le veía y yo le decía a Juan Pablo, es que siento que no es mi hijo, es que siento que, no sé, hay como algo que era como muy angelical él, como que le veía como
como que no era mío, apenas me dio tiempo de ir experimentando esto, porque la tercera noche de él se estaba muriendo, literalmente, muriéndose. Él desde un principio no lograba ir al baño solo, pero no, vamos, no se preveía que fuera a ser algo a nivel de muy grave, ¿no? Pero bueno, ya había algo ahí que no estaba funcionando bien. Y recuerdo incluso el primer momento que se lo llevaron de mi habitación, porque cuando pasó la pediatra en la mañana y me preguntó qué tal la noche, yo, mira, todo muy bien, pero estoy viendo esto y esto. Y me dice, ¿y por qué no has avisado? Y le digo, pues porque en mi otra hija pasó lo mismo y avisé hace 2 años y me dijeron que tranquila, que era normal. Bueno, pues lo vamos a explorar de más cerca, y en un segundo se lo empezaron a llevar y empecé a escuchar los cirujanos y tuvimos la visita de unas personas que queremos mucho en nuestra parroquia cuando estábamos en León, y me dice el Señor que me llega a visitar, que vamos, una persona enviada del Señor, y me dice, mira Andrea, porque le decía, mira, pero es que con Elena pasó esto, pero con Juan Ignacio. Me dijo, a ver Andrea, lo primero, el Señor va a hacer una historia perfecta con cada uno de tus hijos. Una historia con Juan Ignacio, una historia con Elena y ahora una historia con Pedro. Y si en su voluntad está que Pedro en 3 días fallezca, esa es su voluntad. Y la historia de Pedro está escrita a la perfección por el Señor. Y yo digo, ¿qué me está hablando de que si Pedro, o sea, a ver, que solo se lo llevaron un ratito? Que sí, que no sé qué los cirujanos que le iban a medir la tripa, pero ¿qué me está hablando este señor de que si mi hijo se va a morir? Pero en ese momento yo dije, vale, está bien, tienes razón, pero hasta ahí. Luego le regresaron, a los 5 minutos se lo volvieron a llevar y me dijo, mira, todo está bien, pero lo queremos controlar, va a estar en la UCI, pero con un suerito de nada, hasta va a dar risa porque todos los niños andan ahí con 1000 tubos, pero él va a estar ahí con su suerito. Le vamos a controlar un poco más de cerca, pero se tiene que quedar ahí su segunda noche. ¿Vale? En ese momento agarro el móvil. Mi madre venía camino en el avión con mi abuela de 80 y pico años para conocerle. Entonces iba a agarrar el móvil para ver si ya habían aterrizado, si ya... etcétera. Y lo primero que tenía el Instagram abierto y una amiga había puesto una foto de la entrada de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Y digo, gracias, Virgen María. Y así poco a poco. Esa noche a mí me dan el alta, vamos a casa un rato a jugar con los otros niños, volvemos al hospital. Mi esposo, siendo médico, pues ya había empezado a leer, porque ya dijo, bueno, no le dieron el alta, o sea, muy bonito todo, pero aquí ya hay algo. Entonces ya llevaba algunas preguntas. Cuando llegamos, yo me empiezo a poner las zapatas para entrar a la UCI, y veo a mi marido correr atrás de la doctora y digo, qué impaciente, a ver, la pobre señora tiene hambre, que vaya a comer y luego que le haga las preguntas que tenga. Y cuando me vuelvo a poner la zapata, le volteo a ver y solo me dice, ven. Y yo en ese momento me quité la zapata, me recuerdo que había un cristal enfrente de mí y en mi corazón, Señor, haz de mí según tu voluntad. Yo en ese momento... no sé, la Virgen me ha de haber abrazado mi corazón o algo, pero yo sabía que las cosas no iban bien. Por la cara de él, salgo corriendo, nos sentamos, pura película, los médicos. En 2 segundos nos dicen, no os pudimos llamar porque está pasando todo en este momento, le estamos estabilizando, Pedro se está muriendo, no sabemos si vamos a lograr estabilizarle, no os podemos decir nada, no nos podéis preguntar nada hasta que salgamos de la UCI para deciros si le logramos estabilizar o si se murió. Vale, se van corriendo pura película, nos quedamos los dos afuera de la UCI en silencio y me dice, voy a llamar a nuestro catequista, al hijo del señor que conté. Porque ellos tuvieron una situación similar con una hija que les decían que abortara, y ellos dijeron, vamos, si nace, que nazca y que se muera, pero nosotros no vamos a decidir sobre la vida de nuestra hija. Y la niña tiene, me parece, 12 años, fenomenal, es una niña preciosa. Y le llamamos y brevemente Juan Pablo le explicó y él le dijo, Juan Pablo, que tu oración con Andrea sea, Señor, ayúdame a entender
a aceptar y a entender tu voluntad. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Nosotros Él cuelga y nos ponemos los dos y decimos, nunca habíamos hecho esta oración. O sea, ayúdame. Normalmente nos hubieran dicho, no, que Diosito lindo le va a cuidar, vas a ver que todo va a estar bien, si es que Dios le cuida, la Virgen le cuida. No, una belleza. O sea, tal vez, ahorita estoy pensando, tal vez con que me quede yo esa oración toda mi vida y la pueda repetir toda mi vida, me doy por dichosa hasta el último día de mi vida. Señor, ayúdame a entender y aceptar tu voluntad. Y en ese momento, una paz. Pero es que una paz. Y veíamos doctores que entraban, que salían corriendo. Mi madre había aterrizado ya con mi abuela. Le tuve que hablar y decir, esto está pasando con tranquilidad, pero esto está pasando y necesitamos estar los dos solos y juntos en este momento. No te puedo decir más. Claro que a mi abuela de 80 y pico años no le íbamos a llevar a esa hora al hospital. Y nos veíamos que necesitábamos ser uno como matrimonio. Así, en ese momento, juntos y solos ante el Señor. Pasaron un par de horas y salió la doctora y nos dijo que podíamos pasar, que estaba muy mal, que habían tomado todas las medidas de precaución que podían para que vivieran, pero no sabían nada. Ya habíamos contactado al capellán, entramos, le bautizamos. No había ni siquiera quien fuera su madrina, entonces solo agarró una doctora y la doctora se acercó y dice, ¿cómo me pongo? Vale, dice, se puso así y le bautizamos. Nos quedamos un par de horas más, yo no podía el cansancio, yo estaba también posparto. Nos dijeron, mirad, esto va a ser una carrera de fondo. Si Pedro vive, es una carrera de fondo, tenéis que ir a dormir a casa. Pues desde ese momento, entregado el niño. Habían, me parece, 12 máquinas o más, tal vez en ese momento eran 12, llegaron a ser casi 18, pero en ese momento eran 12. Un niño de este tamaño, que había estado en mis brazos unas horas antes, con un tubito que ni se le miraba, a estar aislados de él. Pero con una paz desde entonces. A los 5 días tienen que hacer la primera intervención en su intestino. Ya en ese momento sabían ya cuál era la enfermedad que él tenía. Tiene un Hirschsprung, que es que una parte del intestino no sirve, pero normalmente esto se manifiesta a los 2, 3 años. Se resuelve con 2 cirugías y ya está. Esto fue a la semana, luego la siguiente semana otra cirugía. Las cosas cada vez se empezaban a complicar más y más y más, como una bola de nieve que se iba haciendo más grande, muy sostenidos por la oración. Y habían tantas personas que nos preguntaban por cómo iba su evolución, que yo no podía estar respondiendo a una en el WhatsApp. Ahí es donde uno ve como el WhatsApp, algo que puede sonar tan banal, al final, como todo es, ¿qué uso hacemos de las cosas? Como el Instagram, no nos conociéramos, yo siempre tengo mucha guerra, mucho conflicto. Ay, ¿será que vale la pena? Y que compartiendo y qué tal. Si al final estoy aquí por eso, pues solo por eso ya vale la pena. Pero pues yo, dentro de todo, el Señor me inspiró a hacer un grupo de difusión que se llamaba Ángeles de Pedrito. Entonces yo, en vez de responder uno a uno, que no podía, pues queridos ángeles de Pedrito, y pum, contábamos, ahora vamos al quirófano, ahora por favor intercedamos por esto. Pues muchas personas lo empezaron a reenviar a otras personas y pues que gracias a esa cadena de WhatsApps que se hacían sin que nosotros decíamos, por favor, quien quiera rezar, lo necesitamos porque ¿cómo te sostienes ante una situación así? Y es por eso que estamos hoy aquí. Esta es la ermita de la casa de una familia que nos acogió por casi 2 años y medio.
Y cuando hablamos de este testimonio no pude pensar en un mejor lugar más que en este hogar que Dios nos tenía preparado. Regresaré a eso luego, pero pues un ángel de Pedrito, ¿no? Que al final ángeles de nuestra familia. Y después de eso, antes de tener que mudarnos a Madrid, la cosa ya estaba, vamos, Pedro seguía estando vivo porque Dios así lo quería y porque tenía una fuerza que claramente Dios se la daba. Hubo un día que estaba tan mal que la única opción para que él viviera era ponerle una medicina que estaba contraindicada, que se le bloquearon todas sus venas, se le trombosaron todas sus venas mayores. Entonces la única manera que podíamos intentar abrir estas venas era poniéndole una medicina que se las iba a intentar abrir, y el riesgo de que él se desangrara era muy alto y teníamos 48 horas para ver si él no se desangraba. Y bueno, era la única opción, ante que él viviera, pues para adelante. Él llegó a tener la cabeza más o menos del tamaño de mi cabeza. Era una cabeza, porque estaba como la sangre no le retornaba, era ver a un niñito con un cuerpecito así, con una cabeza gigante, que además era como una bolsa de agua que caía atrás, con los labios tan estirados que los tenía llenos de sangre. Y yo ahora veo los vídeos y las fotos que estaba yo ahí con Juan Pablo cantándole, sonriente, animándole. Es que todavía me acuerdo que un día le cantaba y luego llega la enfermera y le digo, oye, es que a lo mejor igual estando sedado ni se entera, ¿no? Y me dice, pero mami, lo haces fenomenal, tú sigue cantándole. Y veo cómo es que, como literalmente, ¿no? Sostenidos, abrazados por la gracia de Dios. Porque yo veo para atrás y si no veo su gracia, me tiemblan las piernas de pensar que puedo estar en una situación similar. Y es que puedo estar, o sea, al final es que igual yo salgo ahorita y me atropella un coche, o que no porque uno ya vivió algo, ya pasó y por eso estoy feliz. No, al revés, es justo para reconocer esa gracia, ¿no? Esa grandeza de Dios tan preciosa y tan amorosa. Pues al final empezó a sangrar el momento que había que parar la medicina. Salieron 2 gotas de sangre, estábamos todos ahí y no pasó nada más. No se pudo abrir sus venas mayores, pero se crearon miles de pequeñas venas. Por eso Pedrito ahora uno lo ve y la gente me dice, ¿qué me hablas tú de su intestino? Si el tío es un gordo. Y le digo, ya, es que se ve gordo, pero en realidad el sistema venoso es otro, no es el nuestro. Entonces tiene 1000 venitas, entonces su sistema es mucho más lento. Tanto que nos decían, pero es que al final es que no sabemos si se irá a poder poner de pie, si va a poder mover sus piernas, sus brazos, si vivirá en una silla de ruedas. Nos decíamos, ¿qué más da? O sea, nosotros le amamos y haremos todo. O sea, cuando amas, no amas esto sí, esto no. Y a mí esto me gusta contarlo mucho porque si yo, siendo de carne, puedo amar así a un hijo, a mis hijos, ¿cómo me ama Dios a mí? Si al final yo puedo amar a pesar de que mira no va a caminar o de la cabeza está mal o tal, si yo igual puedo decir es que le amo con todo. ¿Cuánto más me ama Dios? Y yo que veo mis pecados y mis defectos y todo lo que puedo mejorar, es que le da igual. Que cuánto más me ama de lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Entonces, me gusta comparar esto un poquito porque si a nosotros algo nos gusta de compartir esta historia, es que cada persona que la escuche la puede hacer propia. Todo es tuyo, dispón de mí, según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. A los 2 días de este momento nos venimos atrás de una ambulancia a Madrid porque llegamos a un punto en el que en un hospital aquí en Madrid a lo mejor podían hacer algo por él y vamos, él
estaba muy, muy mal. La doctora nos explicó que en la ambulancia ella no nos iba a llamar, no nos iba a decir nada, que el camino a Madrid podía durar hasta 9 horas, dependía de cuántas paradas tuvieran que hacer a ciertos hospitales si él estaba falleciendo, y que ella nos llamaba cuando Pedrito ya estuviera en la UCI del nuevo hospital, que estuviera conectado a sus máquinas o que él ya había fallecido y que estuviera en otro lugar. Entonces ella nos dijo, mirad, cuando yo llame, nos vemos, pero por favor, sabed que por más que yo quisiera contaros cómo voy, como yo no esté al 100% por Pedro, no puedo. Perfecto. Y veníamos en el tren de regreso, bueno, de regreso, ¿verdad?, de ida, y le digo a mi marido, nene, ¿y ya viste lo del hotel? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y me dice, no. Le digo, bueno, pues a ver, reservemos un hotel. Y me dice, no, es que no nos vamos a ir a un hotel. Le digo, ¿y a dónde nos vamos a ir? Y me dice, esto lo vamos a vivir en la providencia de Dios. Y le digo, pero ¿qué voy a dormir en la calle? O sea, ¿cuál es tu plan, por favor? O sea, ¿qué pasa? Porque gracias a Dios necesidad económica no teníamos. O sea, no era una cuestión de no me voy a un hotel. No era ese el tema. Gracias a Dios, pero no era ese el tema. Y le digo, ¿y qué hacemos? Y me dijo, tú me dijiste que alguien te dijo que lo que necesitáramos. Y le digo, sí. Una de estas primeras familias, cuando venimos a vivir a Madrid, que nos juntábamos en una parroquia en Goya con unos matrimonios, dije, pues sí, bueno, pues la llamaré. Y la llamo y le digo, mira, ¿qué tal? Y me dice, Andrea, ¿cómo estáis? ¿En qué momento estáis ahora? ¿Ya estáis de camino? Porque yo avisé, vamos camino a Madrid. Me dice, ¿tenéis dónde quedaros a dormir? Y le digo, pues no, la verdad que todavía estamos en ello. Y dice, pues tenéis que venir a casa. Estamos enfrente del hospital, tenemos suficiente sitio para vosotros, os preparamos la cena, venís aquí, estáis en paz, os quedáis los días que hagan falta. Yo digo, vale, pues muchísimas gracias. Llegamos, nos tenían toda la comida que os puede, o sea, un banquete, y veníamos con hambre, o sea, decíamos, ¿qué? Nos llevan a una habitación, esta es vuestra habitación, aquí vais a estar estupendos el tiempo que haga falta, lo que necesitéis. Me acuerdo que había un crucifijo arriba de la cama. Nos enteramos que es la habitación de ellos. No es que tuvieran una habitación, sino que nos estaban dando su habitación. Con Juan Pablo me acuerdo que nos hincamos, decíamos, lo que nosotros nunca hubiéramos hecho por otras personas, ahí estaba Dios dándonos el 100 por 1. Y luego nos llamó la doctora y estábamos tan liados con todo que ni oí el móvil. La pobre doctora súper nerviosa porque tenía que volver a León. Gracias a Dios Pedro estaba con vida, venía, no sabían otra vez si pasaba la noche y tal, pero ya habíamos logrado llegar a Madrid. Y por muchas diferentes personas empezamos a ver mucho la presencia de María. Una persona me escribía, Andrea, llevaba 15 años de no rezar el rosario y es que lo estoy rezando todos los días por Pedro. O sea, hay ahora una fuerza en mí que es que como no reza el rosario en el día, como que el día no tuvo sentido. Luego otra persona, Andrea, llevaba muchísimo tiempo de no ir a misa entre semana y es que ayer fui y no quitaba mi mirada de María. Toda la misa estaba viendo a María cargar a Jesús. Y con mi esposo dijimos, Dios mío, la Virgen se está haciendo muy presente, muy presente. Nosotros también empezamos a agarrar el rosario, pero como que fuera una comida que necesitábamos. En la UCI estaba uno ahí alrededor de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza. Yo incluso llegué a un momento en que Pedro estaba tan malo que había una enfermera que le estaba estabilizando, me pidió que me saliera, llegaron los doctores y me dijo, es que tu hijo es el hijo del anticristo. Yo me quedé así. Me dice, es que ayer se estaba muriendo, luego ya estaba estable, y cómo es que otra vez se está muriendo, se vuelve a estabilizar, yo no puedo con tu hijo. Yo me salí, pues me tuve que salir y luego mi madre me dijo, tú entras y le dices a esa enfermera de lo que se va a morir.
pues fue esa enfermera la que se trajo a Pedro a Madrid. Y como yo hubiera llegado ahí, para empezar uno está muy cansado. Segundo, cuando uno está sostenido en la oración, de verdad que Dios le regala a uno solo amar, porque es tan bueno Dios que en esos momentos, y es lo que yo le sigo pidiendo, ¿no? Que ahora que todo está tan estable y tal, que no se vuelva una cosa que entonces ya, y vuelve uno que mi cosa, que a mi manera, que tal, y por eso hasta dar los testimonios es al final un regalo que Dios le hace a uno, empezando por uno, porque como nosotros en nuestro matrimonio nos olvidemos del regalo que todo esto ha sido, en vano todo. Y luego fue esa la enfermera que trajo a Pedro, esas 8 horas, y que estuvo atendiéndole con tanto amor, que ahí es donde uno ve cómo uno por un momento puede caer tan fácil en juzgar y en tachar a una persona de tal manera cuando simplemente esa persona se vio desbordada por una situación, ¿no? Y llegamos a Madrid, al final tuvimos que volver a León porque en ese hospital que llegamos en Madrid no pudieron resolver nada de Pedro, estaban muy frustrados por no podernos ayudar, por no poderle ayudar. En realidad debían haberle trasladado a lo mejor de una vez a La Paz, pero bueno, no fue así. Volvimos a León porque supuestamente todo ya iba bien y en León a la segunda noche de estar ahí los pediatras dijeron no. O sea, es tanto y el mejor lugar para todos los temas intestinales es el Hospital La Paz porque tienen todo el tema de trasplantes, etcétera. Muy profesionales en León, pues ya. Llegamos a Madrid de nuevo, otra vez una situación igual en la ambulancia, otra familia nos acogía, otra persona, yo le llamé porque nosotros veníamos muy atrasados atrás de la ambulancia. ¿Quién iba a recibir a Pedro en el hospital? Pues de nuevamente una de las personas de Ángeles de Pedrito que me dijo que lo que necesitara, cogí el móvil y la llamé y me dijo, ¿qué necesitas? Pídeme lo que haga falta. Le dije, ¿podrías ir al Hospital La Paz a recibir a Pedro? Es que vamos 2 horas atrás de la ambulancia y alguien tiene que recibir a Pedro y no lo vamos a lograr. Y me dijo, gracias por avisarme, ahora mismo salgo del hospital, hoy hay atasco en Madrid, ahora me voy. ¿Qué tengo que decir? Nada, tú di que eres una tía, lo que haga falta, no sabemos, llegamos cuando podamos. Ellos le recibieron, ella y su madre le recibieron en el hospital. Y en el hospital ya fue donde lo agarraron integralmente a él y empezamos a resolver una cosa detrás de la otra. Muchísimas historias, pero una historia especialmente es que llegó un momento en que era como un círculo vicioso. Él no lograba salir adelante porque sus pulmones se llenaban de líquido amniótico y lo tenían amniótico, no es... es que son muchas palabras que uno controlo. Bueno, líquido pleural, no sé cómo era, pero bueno, la cuestión es que todos los días lo estaban pinchando para sacar ese líquido de sus pulmones porque caíamos en un círculo en el que estaba al borde de la muerte, al borde de la muerte, al borde de la muerte, y como él también estaba por otro lado, intentaban que su sangre estuviera más líquida, cada vez que lo pinchaban era un riesgo de muerte, cada vez que lo pinchaban era un riesgo de muerte, etc. Hasta que hubo un momento en el que nos dijeron los médicos que nosotros teníamos que escoger ya entre que a Pedro se le quitara el tubo y él tuviera una de estas crisis que le daban y él falleciera literalmente en mis brazos, o que fuéramos a una cirugía a intentar resolver eso. Era una cirugía muy, muy brusca, había que como raspar todos sus pulmones. La recuperación iba a ser muy dolorosa, muy complicada. Él estaba infectado de su sangre. Nosotros también decíamos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ya esto se está volviendo? Había un sacerdote que rezaba mucho con nosotros y nos decía, solo cuidad la línea, que no se vuelva, no recuerdo sus palabras, pero ya como que fuera un ratón, vamos. Nosotros esa noche, cuando los doctores nos dijeron que al día siguiente nos iban a hablar los cirujanos, nos fuimos a la cama pensando que ya no estábamos dispuestos a algo más, que ya era demasiado sufrimiento el que él pasaba, porque sí, los niños,
Muchas veces la gente piensa que cuando están los niños sedados y demás, que no se enteran de nada, es un engaño. Y lo digo porque Dios me regala de no temer al sufrimiento. La gente me dice, bueno, pero es que ahora ya todo bien, ¿no? Ya no la pasa mal. No, sí la pasa mal, al día de hoy la pasa mal. Claro que no como antes, pero no nos vamos a engañar. Yo lo que más quisiera transmitir es esto, que cuando uno puede ser feliz a pesar del sufrimiento, para mí es el regalo más grande que Dios me hace. Porque sé, y porque es que además el sufrimiento es parte de la vida. O sea, no es un Disneyland, un Disney World, que no, es que soy feliz. Pues no, al revés. Qué bendición poder abrazar a Jesús en esa cruz. Ahí está esa llave que es un regalo. Pues al día siguiente llegamos con los cirujanos y les dijimos que sepáis de entrada que nosotros ya no queremos nada más para Pedro, pero os queremos escuchar y queremos que nos digáis por qué veis que esta es una posibilidad. ¿Por qué vosotros veis que esto es una posibilidad? Ellos fueron muy profesionales. Les doy las gracias en el alma porque a lo mejor si ellos tampoco lo hubieran visto de entrada, ni nos hubieran ofrecido la opción o hubiera sido, ellos estaban a favor de ello. Y esto es un regalo que Dios nos hace a través de ellos. Pues nos explicaron por qué esto podía ser una posibilidad, que la veían muy complicada porque todo estaba en contra, pero había una posibilidad que a lo mejor podía ser que saliera adelante. Nosotros salimos de la reunión y nos fuimos a la capilla en La Paz y empezamos como a conversar con Dios, ¿no? No había nadie, entonces lo podíamos hacer en recio. Yo decía, ya, pero ¿por qué? Yo le decía, Dios mío, te pasaste. O sea, una cosa es que mi hijo se muera, vale, pero otra cosa es que me involucres a mí en escoger el momento y la manera. O sea, es que te estás pasando, o sea, esto ya no tiene cara. Que él se muera porque le dio un ataque, porque tal, vale, falleció, pero que ya nos metas a nosotros en esta decisión, eso sí ya no. Y entonces Juan Pablo decía, ya, pero si hay una opción. Y yo, ya, pero yo prefiero que él muera en mis brazos y ponemos música bonita. Pero a que muera ahí entre máquinas, Y Juan Pablo decía, ya, pero Dios nos da los hijos para que les enseñemos a morir, no para que les enseñemos Dios nos da los hijos para que les enseñemos a vivir, no para que les enseñemos a morir. Yo, ya, pero bueno, y empezamos, y fuimos viendo que Dios nos decía que no estábamos ante una decisión, que estábamos ante una posibilidad de seguir adelante, que nosotros no éramos nadie para escoger, que Él nos estaba dando una posibilidad de que Pedro siguiera en la tierra y que había que ir a por ello. Y salimos de ahí tan contentos, llamamos a nuestro catequista y le dijimos, hombre, ¿qué piensas tú? Dice, hombre, ¿cómo le vais a quitar a Dios las herramientas que tiene? No podéis quitarle las herramientas. Para adelante, Pedro, al quirófano. Para adelante, a por esto. Venga, y nos fuimos corriendo a la UCI y llegamos a ver los cirujanos, porque habían unos por ahí. Hombre, Pedro, al quirófano. Y decían, a ver, que como dijimos, que esto es una decisión que solo vosotros podéis tomar, que con paz, que tranquilidad, que no, ya. Es que no estamos ante una decisión, les dijimos. Estamos ante la vida. Y si hay una posibilidad para que Pedro viva, a por ella. Y si Pedro muere en el quirófano, con dignidad a morir en el quirófano. Para adelante. Y los cirujanos, ¡ole, Pedro al quirófano! Bueno, tenían, creo que era como a los 2 días, y les dijimos a las enfermeras de la UCE, mirad, nos gustaría que nuestros otros 2 hijos se puedan despedir de Pedro. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Nos permitiríais que, porque en la UCI cuando alguien va a fallecer le ponen hacen como un espacio privado? Solo de recordarlo se me paran los pelos, porque esas despedidas, verlas, se ve mucho con qué esperanza se vive la muerte, si es como lo peor, el final, o si es un paso al cielo. Y nos dijeron, vale, dejadnos hablarlo. Dijimos, bueno, mira, nosotros vamos a traer a nuestros otros 2 hijos. Organizamos que luego los lleven al cole, pero por favor quisiéramos hacer una oración los 5 juntos. Por favor, concedédnoslo. No os preocupéis, algo vamos a planear, pero traed a vuestros hijos.
Juan Ignacio acaba de cumplir 4 años y Elena acababa de cumplir 2 años. Eran unos bebés, pero ellos entendían todo y todo lo vivían en la verdad, todo. El Señor nos concedió desde el momento cero que supieran todo y que lo rezaran y que lo vivieran con naturalidad y con amor, porque era lo que estaba pasando en nuestra familia. Y nos dijeron, perdón, nosotros no pedimos que nos pusieran esto, al revés, pedimos que pararan la camilla de Pedro antes de entrar al quirófano y que ahí rezáramos un Ave María, si podían parar la camilla. Y nos dieron la sorpresa de que podíamos tener 15 minutos en intimidad. ¡Pua! Fue de los momentos más bonitos que he vivido en la tierra. Entraron los niños, lógicamente Pedrito con todo y su todo. Cantamos la canción de esta de Mientras recorre la vida, porque esa la conocían ellos. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, ellos le tocaban y salieron. Y fue precioso porque sabíamos que era o la última vez todos juntos o la última vez todos juntos en carne, pero que en otro momento se iba a repetir. Y Pedro fue al quirófano, estuvo aproximadamente 8 o 9 horas, fue una cirugía muy larga, pero el cirujano cuando salió tenía una sonrisa que brillaba y dice, hemos conseguido todo y más de lo que alguna vez pensamos. Era casi imposible porque adentro del cuerpo el líquido linfático no es como las venas que puedes decir, ahí está. Y dice que abren a Pedro, separan las costillas y empiezan a ver una fuente blanca así. Que dice que los cirujanos se voltean a ver y dicen, ahí está. ¿Qué es esto? Entonces lo pudieron ligar, poner un parche de plástico, no sé qué, no sé cuánto. Tenían en un momento, me acuerdo que dijeron que como sacar el corazón de Pedro. Intacta toda la cirugía. Pedro estable como o sea. Y a las 2 semanas de esa cirugía, Pedro salió de la UCI. O sea, Dios no lo puso así porque ¿cómo fue un momento que marca tanto nuestra historia? Porque ¿cómo fue un momento en el que pudimos haber escogido que hasta ahí? ¿Y cómo le volvemos a entregar el momento, le volvemos a entregar la situación y Él vuelve a hacer una maravilla? Y luego le pasaron a planta a Pedro en La Paz. En la planta había que cuidarle 24 horas, llevábamos más o menos 5 meses en todo este trajín, ya os imagináis el cansancio físico que teníamos. Gracias a Dios de corazón y espíritu hasta animados, o sea, yo veo las fotos y veo una cara que yo tenía, pero yo no lo sentía así, gracias a Dios. Yo además me ponía guapa. Me decían, a ver Andrea, que está bien que vengas con chándal a la UCI, que no tienes que venir en falda. Y le decía, ¿qué va? Vengo a visitar a mi hijo. O sea, a mí me motivaba muchísimo ponerme bien para él, porque de lo contrario es que te hundes además más, por lo menos en mi caso, ¿no? Cada quien lo lleva como mejor. Y Dios nos proveyó de unas mujeres maravillosas que les tenemos cariño y agradecimiento por siempre, que nos íbamos rotando los horarios para poderle cuidar. Además, él muy mal, luego regresa a la UCI porque casi se muere, etc. Pero bueno, para resumir todo el siguiente tiempo, pasamos un año entero en el que esperamos un trasplante de intestino. Él ya no lograba tirar para adelante con su intestino. Finalmente llegamos a lo que era. Le pusieron una vía central como con telo de las venas. A él no le podían coger una vía central como normalmente las cogen en las venas como más gruesas. Me encanta mi lenguaje médico. Y le pusieron una vía central desde el hígado al corazón. Fue un poco como experimental porque no se sabía si se iba a conseguir, pero sin eso no podíamos continuar con nada. Esto lo hicieron a las 7 semanas de vida de él en La Paz. Y dijeron, bueno, esta vía nos irá a dar unos meses, tal vez 2, 3 meses, y que en ese tiempo pues vemos hacia dónde va todo. Esa vía, Dios nos concedió tenerla
2 años y medio. 2 años y medio la misma vía central. Eso es, vamos, en La Paz me molestan porque yo le decía el San Hickman. Cuando hablaba me decía, ¿cómo es que le llamas al sacerdote? Y yo, no hombre, no es un sacerdote, es un santo y se llama San Hickman. Están mis hijos y está luego mi otro hijo que es el Hickman y es un santo. Porque literalmente sin esa vía no podíamos tirar para adelante porque él necesitaba nutrición parenteral, eso es comida por vena. Y como no hubiera nutrición parenteral, como él no absorbía la comida, él se desnutría. O sea, él ya era un niño de 8 meses que pesaba, creo que lo que pesan los niños a los 4 meses. Gracias a Dios ya se me olvidaron, ya se me olvidó en qué mes pesaba cuánto. Pero todos los días era pesarle, 10 gramos más, 10 gramos más, 10 gramos más, 10 gramos más. O sea, ahí es donde uno ve y dice, joder, es que yo buscaba problemas. Es que no hemos colgado el cuadro en la casa. Es que me hablaste así, es que me viste de tal manera. Y luego ves que la vida es maravillosa, maravillosa con lo que tenemos, con cómo las cosas son. Que me veía feliz con mi marido, más unidos que nunca, viviendo estas experiencias. Y uno dice, es que ahorita lo vuelvo a pensar, es que me estaría perdiendo de vivir, puede ser. Y mi esposo me dice siempre, no hables de lo que podría ser, habla de lo que es verdad, ahorita lo estoy escuchando. Pero lo que sí sé es que hoy en día veo cómo el demonio existe y lo vivo en mi carne y sé que esto no gusta que se hable, pero es que es una realidad. Yo siempre digo, a ver, si tentó al mismo Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? ¿Cómo no me va a tentar a mí, Andrea? Pero claro, como él no aparece con sus cachos, como uno lo dibuja de niño, sino que te enmiela con el dinero, con el poder, con el orgullo, con el que yo puedo, yo soy. Nuestro matrimonio, no sé el camino que hubiera tomado si no nos hubiéramos abierto a la vida. Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario, un corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Y por último, yo quería compartir que todo esto que empecé contando, que la Virgen se ha hecho tan presente, ahorita que han pasado 3 años de toda esta historia, 3 años y 3 meses, puedo compartir ya desde un momento en el que se puede ver la presencia de María como reina y como madre, que cuando yo conté la historia de lo de la medicina que le tuvieron que poner a Pedro y el tiempo que él estuvo con la cabeza hecha un bombo, etc., tuvimos con nuestra comunidad una vigilia de la Inmaculada y yo no podía quitar mi mirada de la Virgen. En la parroquia en León, la parroquia del Mercado, está la imagen que la Virgen tiene cogido a Jesús, ¿no? Un poco como la Piedad, que él está ahí con su costado abierto. Y yo me acuerdo que ahí acababa de pasar la primera cirugía de Pedrito y él tenía 6 días y ya tenía una herida tan grande en su cuerpo que era como que veías, ¿no? Y me acuerdo que 2 días antes de esto, yo le vi sufrir la primera vez. Y yo vi a un niño de 5 días de vida que estaba sufriendo y que no podía hacer nada. Y me acuerdo que estaba ahí con el sacaleche, que era lo que hacía cuando nos pedían que sacara, porque decía, yo este niño lo entierro con leche en mi pecho o con leche en su boca, pero este niño no se muere. Si se muere, yo me seguiré sacando leche, pero no voy a dejar de darle de mi leche algún día. Qué chistoso, al final ni se pudo, pero hoy en día le estoy dando leche a Carmen, entonces sigue con vida y estoy dándole leche a mi otra hija, porque para mí la parte de la lactancia era como de las cosas más preciosas de la maternidad.
Y pues estaba yo un día cargando a Pedrito. Previo a esto, cuando él tenía 6 meses, fuimos a Lourdes, pero salió así el viaje, nos habló alguien de algo en Torre Ciudad, que era de familias, queríamos conocer, fuimos y nos dijeron, no vais a ir a Lourdes, que está aquí nomás. Y nosotros, pues, suena bueno ir a Francia, ¿no? Buen plan, ¿verdad? Pero, y todavía mi esposo llamó a su jefe y le dijo, oye, ¿puedo tomarme 3 días más, que estamos muy cerca de Lourdes y quisiéramos ir con los niños y tal? Fenomenal. Y me acuerdo que íbamos conduciendo y le digo, ¿pero qué? Vamos a ir porque la Virgen se apareció. ¿Por qué es que estamos yendo? Y me decía, pues no sé, pero vamos. Y no es que yo no creyera que la Virgen se había aparecido, pero me da un poco igual. O sea, al final puedo rezar aquí, como puedo rezar en mi habitación, como puedo rezar en Lourdes, que al final la Virgen está, no es, es que tengo que ir a tal sitio porque tal. Y claro, uno llega ahí y uno vive la gracia. Y luego lee uno la historia de San Bernadette y es preciosa, vamos. Y fue precioso porque en ese momento lo estábamos viendo solo como un detalle que la Virgen estaba teniendo con nosotros, pero no veíamos que era parte de prepararnos para todo esto. Y estaba yo un día cogiendo a Pedrito y tenía hambre y estaba rezando el rosario y venga, un misterio más, y le acababan de finalmente coger una vía por el cuello, que fue la que luego al momento de esto fue toda la historia que conté. Y yo estaba ahí cogiéndole en brazos y empecé a sentir una paz preciosa, excepcional, una luz que me traspasaba. Y era como que tenía yo ahí la Virgen María y me sonreía. Y yo le llamo la Virgen de Lourdes porque tenía su manto azul y tal. Y yo cuando tenía más o menos 13 años estaba como en una comunidad, digamos, en Guatemala de la Virgen de Fátima, que se rezaba mucho el rosario y tal. Positivamente ellos nos hablaban del demonio, pero yo en ese momento no lo entendía. Entonces a mí me daba miedo, estaba como con el rosario y yo, que no se me aparezca. Y nos decían como, si se te aparece la Virgen, mírale los pies, porque tal, que puede ser el demonio disfrazado. Entonces yo tenía un miedo y le decía, Virgen María, te quiero mucho, pero nunca te me aparezcas, por favor. Entre tú y yo nos queremos, pero hasta ahí, gracias. Y en ese momento era como, ¿cómo ibas a temer de mí si soy tu madre? Soy tu madre. Y aquí estoy con Pedro, aquí estoy con Pedro. Y yo sé que, vamos, que si yo la tocaba no estaba, pero era como una conversación y su rostro tan feliz, o sea, era como que explotaba serenidad, paz. Era como el momento más perfecto que Dios me ha regalado vivir en esta tierra. Y al final sí que estas palabras se quedaron conmigo porque al salir yo las puse en el móvil, como será que ya lo leí o tal, que fue volved a mí y volveréis a Jesús. Y yo además me recuerdo mucho porque yo, como soy guatemalteca, el volved, yo me tengo que esforzar por hablar así. A mí me sale el venimos, vamos a jugar, no el venid y vosotros, ¿no? Pero fue el volved a mí, volveréis a Jesús. Y luego llegó la enfermera de Pedro, me ayudó a acostarle porque ya tenía los tubitos y yo siempre me despedía de él y le hacía una cruz en la frente. Y la enfermera se echa a llorar y perdón mamá, este momento, madre, hijo, disculpa, perdón. Y yo le dije, tranquila. Y me fui ese día, era el cumpleaños de mi padre y lo llamé. Y le dije feliz cumpleaños, etc. Y mi padre y mis hermanos siempre me molestaban antes, que algo pasaba. Y Andrea, milagro, ¿verdad? Milagro o no. Yo, qué pesados. Entonces yo dije, ¿será que se lo cuento a mi padre? Y dije, bueno. Y ya iba a colgar con él. Y digo, papá, espérate, te quería contar algo. Y me dice, sí, mija, contame. Y le digo, pues fíjate, papi, que me acaba de pasar esto y demás. Y se queda callado y me dijo, qué dichosa eres. Y yo, mi papá me lo creyó, o sea, mi papá pero fue como tan un regalo que por eso yo lo quería compartir, ¿no? Estos 3 años tal vez lo he compartido con los dedos de la mano porque nunca buscaba yo que esto se quedara en, vio a la Virgen, eso es lo de menos. Aquí
Aquí lo grande fue ese mensaje, ¿no? De volved a mí, volveréis a Jesús. Y esa transparencia de esa pureza, de esa serenidad, de ese acogimiento, que claro, de ahí en adelante, ¿qué íbamos a temer? O sea, si Pedro fallecía, es que yo lo vivía en mi cuerpo, que iba a estar mucho mejor que ante nosotros. Mucho mejor, muchísimo. Entonces, ya vivíamos la enfermedad y la seguimos viviendo, palpando que el momento que Dios quiera llevárselo a él, a mí, a Juan Pablo, a nuestros hijos, a alguien de nuestra familia, es que va a estar literalmente ante el amor puro, ¿no? Y tengo una amiga que quiero mucho, que la Virgen la ha usado como mucho instrumento y me ha estado pidiendo constantemente en las últimas 2 semanas que lo comparta, que yo dije, ya está. Si el Señor puso esta entrevista, este testimonio en este momento, es porque en este momento, si a alguien lo puede hacer suyo, que lo haga, porque para mí lo está haciendo. Y pues nada, yo creo que en realidad el regalo más grande ese, ¿no? Ante el sufrimiento, el amor, ante el sufrimiento, la alegría, ante el sufrimiento, la fuerza, ante la desesperanza, ante el cansancio, ante todo, el ser uno con la voluntad de Dios. Para mí, yo lo que le pido a Dios es que me permita siempre, como dice Juan Pablo, mi esposo, que nos permita siempre caminar atrás de Él. O sea, solo el hecho de haber vivido en esa providencia suya, haber sido acogido por más de 3, 4 familias, otra persona, cuando llegamos a Madrid la segunda vez, nos esperaba en Chamartín. La primera historia que nos cuenta es que su segundo hijo vivió casi 2 años en el hospital. Nosotros 2 años llevábamos ahí 2 semanas y yo cuando oigo de él que 2 años decía, lo que me falta. Nos dijo, aquí está la llave de mi casa, aquí está la llave de mi coche, tengo una casa fenomenal, podéis venir con vuestros hijos. Yo sé que esto suena a locura, pero tenéis coche, tenéis casa. No nos conocía de nada. Finalmente paramos viviendo en su casa casi 1 mes. Luego venimos a esta casa, esta familia nos acogió, esta familia tenía en el corazón que el Señor les pedía acoger a una familia que viniera a Madrid por la enfermedad de un hijo, literalmente. Hasta me lo dijo, hasta por un posible trasplante o algo así que necesitase mucho tiempo. Esta familia nos acogió con los brazos abiertos, además tienen hijos de la edad de nuestros hijos mayores, entonces ellos ahora son uno, literalmente, y nosotros con ellos somos uno. Cuando bautizamos ya a Pedrito, terminamos el rito ya en la parroquia y tal, ellos fueron ya sus padrinos oficiales. La pobre otra doctora creo que no sabía ni el Padre Nuestro. La queremos muchísimo. Y luego llegó el momento en que ya fuimos rezando y ya buscamos nuestra casa y vimos que Dios nos quería aquí, que nos quería muy cerca del santuario de Schoenstatt, que también ha sido un lugar de mucha gracia. Tengo también en otra ocasión, contaré muchas historias de cómo la Virgen nos ha acercado a ella siempre. Y eso, apoyarse en la iglesia para nosotros ha sido nuestra casa. Vemos cómo todo esto que yo he compartido en las comunidades, nosotros estamos ahorita caminando dentro del camino neocatecumenal en la iglesia. Veo cómo en el santuario de Schoenstatt, que es otro, o sea, al final es que es una iglesia, no es, está esto, está lo otro, hay una gracia para cada quien. Yo siempre invito que busquemos nuestro lugar dentro de la iglesia, porque la iglesia lo tiene para nosotros, que solos vivir esto hubiera sido un infierno en la tierra, si no es que no puedo imaginarlo, pero que ahí está la iglesia, que tiene los brazos abiertos y que es el mismo Jesús que nos abraza y que nos invita a vivir la vida en Él o fuera de Él. Ahí está, en lo que yo escoja, porque yo siempre digo, tiene los brazos abiertos porque Él no va a llegar a hacer algo, Él va a quedarse ahí y nos invita a que seamos nosotros
los que le queramos abrazar, porque Él ya nos abraza desde que nacimos, pero nos da esa libertad tan exquisita de que sean nosotros los que demos ese sí, como ese sí que dio la Virgen María. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios.